Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me presento, soy Álvaro Norambuena Donoso, principalmente astrólogo, y aquí les estoy trayendo mi nuevo podcast titulado En simples palabras. La finalidad de este podcast es que usted vaya interiorizándose del rico bagaje cultural, a veces complejo, de la astrología, pero como usted bien sabe, en simples palabras. Les dejo a continuación el siguiente capítulo. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Un gusto saludarles y bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio del podcast que hoy día titularemos Ética y Moral. Este concepto me surge, y siempre me pasa igual en el día a día, me surge a raíz de algo que estaba haciendo. En este caso estaba grabando un capítulo de un curso que estoy preparando para la comunidad, llamado Mitología y Astrología. Y estaba conversando sobre el gran titán conocido como Cronos en la mitología griega. Cronos era un titán, hijo de Urano, el cielo. Cronos tiene la particularidad de ser el dios, algunos lo llaman del tiempo, que a veces se confunden, son dos dioses. Hay un dios primigenio que es Crono, de cronometría, Crono, el dios del tiempo, y Cronos es otro dios, en el fondo no es un dios, es un titán, que guarda relación con los tiempos rigurosos que tiene cada proceso de la naturaleza, como por ejemplo las cosechas, ¿cierto? Cuando también la naturaleza se vuelve un poco más estéril porque llega el invierno. Son tiempos rigurosos que en el fondo están presentes en la naturaleza, y ese es el gobierno de Cronos. Bueno, la historia es un poco conocida. Este titán, hijo de Gea y de Urano, en un minuto determinado toma el poder, castrando a su padre, efectivamente. Y es ahí donde nace el gobierno de los titanes, comandados por Cronos. Lo interesante de esto, también para ponerlo en contexto para quien no conozca mucho mitología griega, hijo de Cronos es Zeus, que posteriormente va a tomar el poder. Bien. Cronos, conocido como Saturno en mitología romana, y por lo tanto para toda nuestra comunidad astrológica, Saturno también guarda relación con el mismo concepto, el mismo principio, generando conceptos aún más específicos, como cuando nosotros citamos a Saturno, hablaremos de rigidización, responsabilidad, rigor, perseverancia, constancia. Las cosas tienen su tiempo, tienen su orden. El dios del tiempo, uno de los grandes dioses del tiempo, es Saturno. Por lo tanto, en esta historia mitológica no está exenta la comparación de la astrología, ya que se cuenta que el reinado de Cronos fue el reinado donde llegó la época de oro para la civilización de la antigua Grecia, donde ningún ser humano se le ocurriría actuar inmoralmente. Por eso que fueron tiempos de paz. Y por eso también que, sumado a estos tiempos de paz, fueron tiempos de un gobierno que, si bien es cierto, fue un gobierno férreo, rígido, con muchas normas. Al parecer los ciudadanos acataban muy bien las normas, por lo tanto no hubo rencillas, pleitos, conflictos, ¿cierto? Todo estaba funcionando bajo norma, bajo control. Se cuenta, de hecho, que fue una época muy feliz, dorada, dorada. Ahí me surge la gran pregunta, ya que efectivamente el gobierno de Cronos sí tuvo esto, y Cronos, Saturno, simboliza efectivamente hasta nuestros tiempos, en astrología, la norma, el deber, la responsabilidad. Por lo tanto, pensando en gobiernos saturninos, es donde existirán gobiernos donde las normas están bastante claras, las normas, ¿bien? Y eso dio como resultado la descripción de un gobierno feliz para los ciudadanos, donde efectivamente no había asesinatos, no había conflictos, todos acataban, e incluso a nadie se le habría ocurrido, insisto, asistir a algún acto inmoral. Bien, este es el preludio de esta reflexión. Los conceptos de ética y moral son conceptos que nacen también bajo reflexión de los grandes filósofos de la antigüedad. De hecho, tenemos aquí a Aristóteles, por ejemplo.
Se lo voy a explicar muy sencillo para luego entrar en la reflexión. La moral guarda relación con un conjunto de normas o actitudes que le instruyen al ser humano el tipo de comportamiento según el medio ambiente social en el cual está emplazado. Dicho de otra manera, la moral es ese conjunto de, normas, a veces imposiciones, a veces recomendaciones que están dentro de una sociedad que dictaminan la forma correcta de enfrentarse al mundo. Ejemplo de normas que vemos. Bueno, un semáforo, ¿cierto? Si usted está avanzando por una calle y ve un semáforo en color rojo, usted debe detenerse, ¿ya? Eso es parte de la norma. Hay ciertos lugares donde usted debe vestirse de cierta manera. Recuerdo que, por ejemplo, para entrar antiguamente al Teatro Municipal de Santiago tenías que ir vestido formal o semiformal en su defecto. Cosa que ya no es así, ¿cierto? Y hay un conjunto bastante amplio que lo dictamina siempre la ente gubernamental, ente gobernante, que recomienda, la palabra recomienda está altamente entre comillas, recomienda, dictamina, que tú te acojas a dicha norma. Bueno, de lo contrario, siempre cuando no te acoges a la norma, tú sabes, hay castigo. Ya, listo. Entonces ahora, por el contrario, la ética es el conjunto de valores personales que se han forjado a través de los años, a través de tu experiencia, a través de tu búsqueda personal, lo cual ha constituido probablemente tu propia sabiduría y tu propia búsqueda personal y espiritual. Y por lo tanto, la ética está presente dentro de ti. Y la ética es efectivamente el conjunto probablemente de valores que percibes tú desde tu propio ser humano en el momento o en la instancia de convivir en la vida. Podríamos decir entonces que la ética te pertenece porque solo tú has construido esa conciencia y que te permite observar el entorno y juzgarlo personalmente como lo que para ti es correcto o no. Ética y moral. ¿Bien? Y aquí nos preguntamos entonces, ¿qué tiene que ver ética y moral con Saturno que les contaba? Y me puse a pensar en la actualidad. A raíz de una sesión astrológica que tuve con una persona hace poco tiempo más que nada era una persona de un concurso que hice, y actualmente no tengo la dicha de atender a muchas personas, más que nada por elección personal. Y en la reflexión le decía lo siguiente. Bueno, ella me contaba que pertenece a movimientos feministas muy importantes. Y yo le preguntaba cómo veía un poco a la sociedad en la actualidad. Principalmente, mi pregunta era, ¿cómo ves a los hombres dentro de la sociedad? ¿Ha habido algún cambio que notes tú? Un cambio así como de su comportamiento, de un poco entender lo delicado que es el tratar efectivamente entre géneros. ¿Lo ves un poco más evolucionado? Y profundicé con mi amiga sobre que hiciéramos un pequeño ejercicio, insisto, de reflexión sobre cómo ves actualmente a los hombres, por ejemplo, ante un flagelo natural que es, yo mismo he visto aquello, cómo hombres, en términos de género, hombres se acercaban a mujeres, las atosigaban. En la misma calle una vez vi como 3 tipos se acercaban a una mujer, le lanzaban besos muy cerca de su cara. ¿Para qué decir las constantes agarradas de trasero en la calle, cierto? O efectivamente acoso, ¿cierto? Complejo tema. Para mí todos estos temas nacen desde la conciencia humana o la inconsciencia. Mi amiga me decía, mira, la verdad es que gracias a todos los movimientos feministas que han logrado evidenciar este tema y lo han puesto más público, si bien es cierto todavía hace falta mucho trabajo al respecto, pero al menos consideramos que
La cosa va avanzando y la verdad es que el hombre como género está tomando conciencia y hay un mejor comportamiento. Eso es evidencia a hechos. Y por lo tanto, en mi reflexión yo decía, claro, podemos constatar aquello, podemos constatar efectivamente que ha habido mayor luminosidad en el tema, ¿eh? Se ha puesto más presente, más en la palestra el tema de, más que el feminismo, efectivamente el comportamiento que tenían que soportar mujeres con respecto a los hombres, comportamiento súper típico, silbido, agarrones, ¿cierto? Acoso por lo demás. Y que esto hace no mucho tiempo atrás quedaba impune, absolutamente. Sí, es verdad. Sin embargo, aquí viene mi reflexión y mi pregunta, y yo le pregunté en este caso a mi amiga, ¿qué crees que ha sucedido? ¿Estaremos probablemente asistiendo a que el hombre como género está desarrollando un nivel de conciencia más alto que le permite darse cuenta, que el solo hecho de afectar a una mujer le está generando posiblemente un trauma, miedo, el acoso, ¿cierto? No es permitido, no es prudente ni siquiera en la actualidad hablar del cuerpo de una mujer porque en realidad no corresponde, amigos míos, no corresponde. No corresponde que tú te metas en el metro cuadrado de la vida de otra persona si es que esta persona no te lo ha solicitado. Partamos por un tema súper sencillo. Entonces yo mismo decía, tengo la sensación de que sí, esto ha ido mermándose en el tiempo. ¿A qué lo atribuyes tú, mi querida amiga? Ella me dice, mira, creo que el hombre está tomando más conciencia, evidenciar estos temas, ponerlos públicos, ha generado que el hombre, bueno, efectivamente las cifras lo dicen, se ha evidenciado más, se ha hecho más público, o sea, aparecen más casos, pero a la vez al mismo tiempo se han disminuido los acosos en la calle, ya son menos los hombres, o al menos ha bajado el porcentaje de lo que llamamos piropos en la calle, tocaciones, ¿cierto? Incluso acoso, en este caso virtual. Estamos en la época de la virtualidad, una época muy acuariana. Acoso por las redes. Eso también ha disminuido bastante, decía mi amiga con satisfacción, porque vislumbraba que efectivamente estábamos yendo por buen camino. ¿Ya? En mi caso, yo personalmente planteo la siguiente reflexión. Si bien es cierto, me he dado cuenta lo mismo, mi pregunta fue, ¿otro más? Mi pregunta fue, ¿a qué crees tú que se debe? Y mi amiga me dice, yo creo que efectivamente responde a lo que está pasando, a la evidencia del tema. Y creo, y quiero creer, que el hombre como género está tomando cierta conciencia al respecto. Más que nada avalado en cifras, ¿no? Bueno, en mi caso, yo lamentablemente creo todo lo contrario. Pero ¿cómo, Álvaro? Si de verdad las cifras están bajando, el tema se conversa entre hombres y mujeres, y el hombre incluso actualmente, algunos amigos dicen, no, yo ya no, antes alguna vez sí lo hice, cometí el error, lo dice, así se pone el parche en telería, de piropear a alguna mujer, ¿cierto? Ahora ya no lo hago. Desde el fuero interno, si yo pudiera preguntarle a esa persona sin que estuviera presente tantas mujeres que lo podrían juzgar personalmente, si estuviéramos en ese club de Toby con mi amigo, me refiero más en confianza, y de hecho, claro, yo he tenido la chance, usted sabe que nosotros, por ejemplo, tenía un grupo de WhatsApp de compañeros de colegio, donde el 90% de las cosas que se compartían eran fotografías de mujeres. Mire, la coherencia siempre parte por acciones personales. En mi caso yo dije, mira, si vamos a ser coherentes con lo que pensamos, lo que transmitimos, yo me salí del grupo. Chao, no me interesa si esto va a ser la única temática. Entonces, si yo pudiera preguntarle a ese hombre Vox Populi, pero en un club de Toby, me refiero a que esto le genera probablemente la confianza para que diga la verdad nacida de su corazón. Oye, amigo mío,
Tú que declaraste hace un par de días que efectivamente antes sí se te podrían haber arrancado algunos piropos, ¿cierto? Algún tipo de lo que ahora llamaríamos acoso. Y dijiste que ahora ya no. Cuéntame la verdad, ¿por qué ahora ya no? Y la respuesta honesta es, ¿cómo se te ocurre? Llega la funa. ¿Cómo la funa? Sí, si yo llego, por ejemplo, a hacer algo, no sé, en la calle, tiro un piropo, basta que alguien me denuncie y imagínate en el problema en que me meto. Si lo hago, por ejemplo, por las redes sociales, ahora le sacan pantallazo, lo suben a las redes, se viraliza, aparece incluso en las noticias. No, estáis loco, el manso problema en el que me meto. Interesante, ¿no? Nos damos cuenta de lo siguiente. Entonces, en el fondo, no ha existido un cambio de conciencia tal que haga que ese ser humano, la acción que emprenda, guarde relación a su propia ética. Es la moral la que le impide o al menos restringe su actuar. Y cuando es la moral la que, el conjunto de normas, la que hace que este ser humano cambie su comportamiento, me pregunto yo, ¿hay conciencia detrás? Ojo ahí. Entonces mi amiga me escuchaba y me decía, mira, está bueno el punto. O sea, imagínate, si no existiera la funa, la norma, el hombre seguiría tal cual. Seguiría lo mismo. Te voy a dar otro ejemplo. Un ejemplo ahora llevado a un tema que no involucra género. Por ejemplo, semáforo, luces rojas. Imagínense entonces, tenemos una calle donde justo en el minuto en que el muchacho va conduciendo a alta velocidad, cerca de 100 por hora, ve una luz roja, frena en seco. Más adelante entonces, bueno, siguen apareciendo luces rojas, el tipo ya como que se resigna a tener que frenar de cuando en vez. Si pudiéramos preguntar quizás a esa persona, y no es que esté haciendo elucubración, sino que son simples conversaciones que se han tenido en la calle, en grupos de amistad, ¿cierto? Con gente. Son conclusiones que yo llego desde esa reflexión. Oiga, amigo, ¿y usted que iba tan rápido? ¿Por qué no paraste en la roja? Así que notable tu comportamiento social. Me dice, sí, pues si ahora los partes están súper caros. Imagínate que pasarte una roja ya está por el orden más o menos de más de 150.000 pesos. Calculo yo, no lo sé, pero yo sé que es más o menos ese valor. Está casi igual que pasarte una roja. No, y echarte un poste, ese sí que es caro. Por eso no, yo, bueno, está en la roja, mira, está lleno de cámaras. Yo paro. Ya. El amigo se detuvo en la luz roja. Y eso es un acto ético o moral. Este amigo me dice, es que si no paro, me llega castigo, multa. En ningún minuto ha sido nombrado el hecho de decir, es que si yo no paro la luz roja, puedo matar a alguien, puedo hacerme daño yo, no sería prudente avanzar porque hay otras vidas en peligro. No, el castigo era importante, la moral. Me pregunto entonces, con estos dos ejemplos, ¿la moral y el conjunto de normas alimenta y aumenta los estados de conciencia humana o no? Yo sé que todos ustedes se están planteando esa pregunta entonces. La ética y la moral. Y pareciera que muchas veces nosotros en sociedad estamos con nuestra vista puesta en la moral. Sí, tenemos que generar una norma que impida que esto y lo otro. Hagamos también otra norma para que esto y lo otro. Hagamos esta norma. Conclusión. Las normas son para los que están dormidos, mis queridos amigos. Los que están durmiendo les llamamos. Porque el dormido piensa en el castigo según me comporte o no me comporte de tal o cual manera. Entonces, todo el sistema de norma está hecho solamente como reprimenda dependiendo de tu actuar.
no está la conciencia involucrada. O sea, si tú fueras una persona consciente en el desarrollo de tu propia ética, no te pasarías la roja porque sabes que puede venir otro auto y podrías hacerle daño. O entenderías que el hecho de acosar a una mujer es simplemente algo que genera tal nivel de agravio, desagrado, incluso traumático, que tu propia conciencia impediría que tú lo hicieras. Pero en las sociedades actuales nos gusta ir por la norma, ¿cierto? Nos gusta elegir el presidente para que cambie las legislaciones, para que el niño se porte bien. Porque si no hay castigo. Recuerdo un capítulo de Los Simpsons entonces que mostraban a un señor de la antigua generación y decía, si no hacen esto, estaba en la sala de clases, era un profesor reemplazante, viejo, antiguo, de la antigua escuela. Si no hacen esto, hay tabla. Si no hacen esto, hay tabla, decía. Hay castigo. Si usted se comporta de esta manera, no hay castigo. Vuelvo, redondeo y cierro a la historia de Cronos. Vista como el momento de mayor luminosidad, la época dorada de la antigua Grecia. A nadie se le ocurría hacer un acto inmoral. Me pregunto. Saturno, conocido actualmente como el dueño de las normas. Saturno, el que nos da miedo, ¿cierto? ¿Por qué al ciudadano antiguo no se le ocurría actuar inmoralmente? ¿Habrá sido por su nivel de conciencia? ¿O habrá sido porque hay tabla, hay castigo? Lo dejo como pregunta porque yo no lo sé, no viví en esa época, solo sé que en los libros se registra como la época dorada y por lo tanto, en la actualidad, si el ser humano, y pregúntese nuevamente, si el ser humano actúa, por ejemplo, prudentemente con usted, hágase el ejercicio, ¿lo hace porque hay posibilidad de castigo o lo hace por su nivel de conciencia desarrollado? Cuando nos preguntemos esto y lleguemos a la conclusión, me pregunto nuevamente, ¿vamos a seguir apostando por un sistema donde en la actualidad elegimos a un presidente que te promete cambiar ciertas normas de comportamiento para que efectivamente se castigue al que está obteniendo mucho más recursos? Entonces hay tabla para ese, tiene que pagar más impuestos y les vamos a dar gratis esto, también a estos otros, porque... Y de nuevo el foco de atención está en la norma, ¿cierto? De aquí en adelante, el que se mete acá, hay tabla. El que no hace esto, hay tabla. El que no va a votar, hay castigo y hay multa. Tucha. O sea, en el fondo, para alguien que no quiere estar metido en ese sistema, hay castigo también. ¿Cachai? Y ahí están muchas veces cuando tu propia ética está en contra de la norma, pero lamentablemente o afortunadamente has elegido vivir en ese lugar. Típico nos pasa a los que vivimos en la occidentalización cuando visitamos a países que están más al oriente y que sus constructos religiosos, por ejemplo, musulmán, ¿cierto? Tienen normas tan rígidas que incluso te da miedo. Volvemos a la imagen de norma, Saturno, moral. Y que claro, ahí hay pena de muerte. Pena de muerte, ahí no te escapas. No como en el lado occidental, que eso ya está abolido en la mayoría o totalidad de los países. Me dejo plantear la reflexión. ¿Será que nuestro foco de atención para una evolución del ser humano no debiera estar puesto en el conjunto de normas que van a generar el castigo según tu comportamiento? Porque eso finalmente, a la larga, según los ejemplos que les he traído, no genera evolución de la conciencia del ser humano. O sea, si tú haces esto y hay castigo, el solo hecho de que no lo hagas es por el castigo. Ahí creo que tenemos un problema desde mi juicio. En cambio, si mi conciencia personal hace que yo entienda que el cometer esta acción genera un conflicto para ese otro ser humano, que a la larga yo entiendo a ese otro que es parte también mía, porque somos todos seres humanos en su conjunto, hablamos de otra temática. Y creo que en la actualidad ya está súper bueno que vayamos entendiendo también que cuando vemos a un otro aparecen factores, y voy a mezclar esto último. Desde pequeño observé una situación, mire, voy a conectar con esto y cierro el tema. Actualmente, bueno, niños chicos que yo he visto, parte de mi familia, juegan mucho con videojuegos.
No digo que esté ni bueno ni malo. El problema es que cuando, por ejemplo, una vez un niño me dijo, tío, ¿quieres jugar ya? Todo lo que hizo durante el juego que estaba jugando conmigo es, voy ganando, le gano, soy mejor. Puta, la competencia, weón. ¿Dónde está el espíritu de jugar? ¿Dónde está ese espíritu? Donde tú dices, qué entretenido jugar, me va a tocar ganar a veces, me va a tocar perder, es parte del juego. No, acá la finalidad era, te voy a ganar, soy mejor, y luego ridiculizarte y mostrártelo en la cara. Acto seguido también veía otro niño, en este caso una niña, que estábamos jugando un juego en familia, y esta niña cuando perdía, se frustraba, se enojaba, lloraba. A mí de verdad me costaba entenderlo. Porque decía, pero estamos jugando, lo estamos pasando bien. Yo perdí esa noche, de hecho, yo perdí, pero casi todo. Fue un desastre en ese juego, pero lo que más recuerdo es que nos reímos tanto, nos acostamos más allá de las 3, 4 de la mañana. Pero no, la niña estaba frustrada. En nuestro comportamiento actual entendemos más encima la competencia como algo un constructo arraigado en la sociedad. Yo soy mejor que tú. La competencia es lo que hace que no podamos vernos como seres humanos integrados, juntos como hermanos. Porque yo no puedo permitirme verte a ti como un igual, y por eso me diferencio y te llamo como un otro. Nos polarizamos gracias a esa misma competencia. La competencia, por ende, entonces, es esta situación que alguna vez leí en un libro que les recomiendo a todos a ustedes, Amy, el niño de las estrellas. Y este marcianito amigo del protagonista se preguntaba, bueno, ¿por qué ustedes en su mundo compiten? ¿Cuál es la idea de ganar? Si en el fondo los recursos los tienes asegurados para todos, todos pueden divertirse, todos pueden actuar en familia. ¿Cuál es la idea? ¿Me puede explicar qué gana alguien cuando gana? ¿Qué gana con la competencia? Satisfacción personal, pero eso es ego. O sea, te separas, la separación. Entonces, hay conceptos que requieren una revisión desde el punto de vista ético, como desarrollo de la conciencia humana. Y actualmente los niños ahora que están jugando con estas, sobre todo consolas de videojuegos, están buscando más que nada ganar. No es un juego, es más allá que un juego, es una competencia. Nos damos cuenta muchas veces en las alianzas que ensalzamos solo al ganador. Empezamos a crear ese germen de la conciencia de que yo estoy sobre ti. Todo esto es parte del desarrollo, primero de la ética personal y luego la moral, que tiene que ver con ciertas costumbres. Este último ejemplo del juego y de la competencia tiene que ver más con la ética y por lo tanto, ¿cuál es nuestro deber como padres en el fondo al criar a nuestros hijos? Ojalá pongamos el hincapié en que todo juego se llama juego porque la única finalidad de jugar es jugar, no ganar. Y este pequeño detalle puede marcar la diferencia a futuro, porque ese mismo ser humano a futuro, cuando sea grande, si es que el exacerbo estuvo puesto en la competencia, va a ser muchas veces una persona que haga todo lo posible por ganarte, llegar al número 1, lo que llamamos acá en Chile como los cabrones, los winners, versus alguien que sabe que finalmente está trabajando constantemente con el colectivo. Cerrando el tema entonces, en la actualidad, cuando gracias a los mismos medios de comunicación y las mismas redes sociales está la posibilidad amplia de la funa, ¿esto ha contribuido al desarrollo de la conciencia o es parte simplemente de la moral? Y la moral como constructo de normas que usted debe o no debe hacer, si no hay castigo. Les dejo planteada esa interrogante. Les abrazo y nos veremos en el próximo capítulo de nuestro podcast En Simples Palabras. Arrivederci. Chao, chao.